¿Sabías que existe un país en Europa donde la industria del sexo es totalmente legal? El número de ateos crece más rápidamente que en cualquier otro lugar del continente, y las leyes sobre relaciones personales son tan liberales que dejan boquiabiertos hasta a los europeos más progresistas. Hablamos de Austria, una nación que oculta secretos inquietantes tras sus postales de ensueño. Mientras el mundo entero admira Viena como la ciudad con mayor calidad de vida del planeta, pocos conocen lo que verdaderamente acontece en las calles oscuras de esta nación alpina. Lo que estás a punto de descubrir transformará por completo tu percepción sobre este país aparentemente inocente. Prepárate, porque estas 15 revelaciones sobre Austria te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre moralidad, libertad y los límites de la sociedad moderna. Austria no es únicamente la tierra de Mozart y los Alpes nevados. Detrás de esa fachada de perfección se esconde una realidad que pocos se atreven a desvelar. Cuando pensamos en vicios, solemos imaginar lugares exóticos o urbes famosas por su intensa vida nocturna. Pero la verdad es que Austria ha desarrollado una relación muy particular con conceptos que otras sociedades consideran tabú. Este vídeo no pretende juzgar ni condenar, sino exponer hechos reales que rara vez llegan a las portadas de los periódicos internacionales. Comencemos con la primera curiosidad que te abrirá los ojos. Austria posee una de las legislaciones más permisivas de Europa en lo que respecta al trabajo sexual. Mientras que varios países europeos penalizan o restringen de forma drástica esta actividad, los austríacos han adoptado una óptica totalmente diferente. La prostitución no solo es legal, sino que está regulada como cualquier otra profesión. En las grandes ciudades existen zonas específicas donde esta actividad se realiza de forma abierta, con establecimientos autorizados y trabajadoras registradas que pagan impuestos como cualquier otro ciudadano. Viena, la capital, cuenta con distritos enteros dedicados a esta industria. Lo que sorprende a muchos visitantes es la naturalidad con la que los austríacos abordan el tema. No existe el estigma social que se encuentra en otras naciones. Para ellos, se trata de una cuestión de libertad individual y derechos laborales. Las autoridades argumentan que la regulación protege tanto a las trabajadoras como a los clientes, disminuyendo los delitos asociados y asegurando condiciones sanitarias adecuadas. Pero, ¿acaso esta normalización no acarrea consecuencias profundas para la estructura familiar y los valores tradicionales? La segunda curiosidad te sorprenderá aún más. Austria registra uno de los mayores índices de consumo de alcohol per cápita del mundo entero. Los austríacos no beben solamente en eventos sociales u ocasiones especiales. El consumo de bebidas alcohólicas está profundamente arraigado en la cultura cotidiana del país. Desde el desayuno, donde no es raro ver a personas tomando cerveza, hasta las famosas tabernas de vino diseminadas por todo el territorio nacional, el alcohol impregna prácticamente todos los aspectos de la vida social austríaca. Las estadísticas son alarmantes. En promedio, cada austríaco adulto consume más de 12 litros de alcohol puro por año. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de aproximadamente 300 botellas de cerveza o 120 botellas de vino por persona anualmente. Los bares y tascas no cierran temprano, y la embriaguez pública rara vez es motivo de intervención policial, a menos que haya comportamiento violento. Esta tolerancia extrema al alcohol crea una sociedad donde la dependencia química se ha normalizado, pero pocos austríacos admiten que esto representa un problema grave de salud pública. Antes de continuar revelando las próximas curiosidades que te asombrarán aún más, necesito hacer una petición importante. Si estás encontrando este contenido revelador y diferente de todo lo que has visto sobre Austria, dale un me gusta ahora mismo. Este simple gesto ayuda al video a llegar a más personas que también merecen conocer estas verdades ocultas. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción, porque traemos regularmente contenidos exclusivos que desmistifican países y culturas alrededor del mundo. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Tu participación es fundamental para que podamos seguir produciendo este tipo de material investigativo y valiente. Ahora, vamos a la tercera curiosidad. Austria posee una de las tasas de suicidio más elevadas de Europa Occidental. Este dato sombrío rara vez aparece en las guías turísticas o en las campañas de promoción del país. Durante décadas, Austria ha luchado contra números preocupantes de personas que deciden quitarse la vida.
Si bien las estadísticas han mejorado ligeramente en los últimos años gracias a programas de prevención, los números aún son significativamente más altos que la media europea. Investigadores señalan varias causas posibles para este fenómeno perturbador. El aislamiento social en áreas rurales montañosas, donde el invierno riguroso puede durar meses, contribuye a cuadros depresivos graves. La cultura de no expresar emociones abiertamente, común en sociedades germánicas, dificulta que personas en sufrimiento busquen ayuda. Además, el acceso fácil a métodos letales en un país con alta tasa de posesión de armas de fuego aumenta el riesgo. Curiosamente, incluso Viena, consistentemente clasificada como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo, no está exenta de este problema. La cuarta curiosidad mostrará otro lado oscuro de esta nación aparentemente perfecta. Austria tiene un historial problemático en lo que respecta a crímenes sexuales y casos de secuestro que estremecieron al mundo. El caso más notorio fue el de Josef Fritzl, que mantuvo a su propia hija en cautiverio durante 24 años en un sótano secreto, abusando de ella repetidamente y engendrando 7 hijos. Este crimen horrendo reveló fallas sistémicas en las estructuras de protección social y planteó interrogantes perturbadores sobre cómo tal atrocidad pudo pasar desapercibida por tanto tiempo. Otro caso que sacudió a Austria fue el secuestro de Natascha Kampusch, mantenida en cautiverio durante más de 8 años desde los 10 años de edad. Estos casos no son solo tragedias aisladas, sino síntomas de problemas más profundos en la sociedad austríaca. Expertos se preguntan si la cultura de privacidad extrema y la renuencia a interferir en la vida ajena crean un entorno donde los depredadores pueden actuar en las sombras. La policía austríaca fue severamente criticada por no investigar adecuadamente denuncias y señales de alerta que podrían haber evitado años de sufrimiento. Pero estos crímenes son solo la punta del iceberg cuando hablamos sobre los aspectos sombríos de Austria que el mundo prefiere ignorar. La quinta curiosidad se refiere a la creciente ola de ateísmo y abandono de las prácticas religiosas tradicionales. Austria, históricamente un bastión del catolicismo en Europa, está atravesando una transformación radical en su identidad espiritual. Miles de austríacos abandonan oficialmente la Iglesia Católica cada año, un proceso formal que implica rellenar documentos gubernamentales para cancelar la afiliación religiosa. Esta tendencia se ha acelerado drásticamente en las últimas 2 décadas. Las razones para este éxodo masivo son variadas. Escándalos de abuso sexual involucrando a miembros del clero austríaco destruyeron la confianza en las instituciones religiosas. La secularización creciente de la sociedad torna la religión organizada irrelevante para muchos jóvenes austríacos. Además, existe un factor financiero pragmático. En Austria, los miembros oficiales de iglesias reconocidas pagan un impuesto religioso obligatorio, deducido directamente del salario. Muchos austríacos simplemente se desafilian para evitar este costo adicional, independientemente de sus creencias personales. El resultado es una sociedad cada vez más secular, donde iglesias históricas quedan vacías y se convierten en museos, apartamentos o espacios culturales. Bautizos, matrimonios religiosos y funerales tradicionales están en declive acentuado. Esta transformación representa una ruptura fundamental con siglos de tradición e identidad nacional profundamente entrelazada con el cristianismo. La sexta curiosidad revela algo que pocos turistas perciben durante visitas superficiales. Austria enfrenta serios problemas con xenofobia y tensiones relacionadas con la inmigración. Partidos políticos de extrema derecha han ganado fuerza significativa en las últimas décadas, capitalizando miedo sobre identidad nacional y cambios demográficos. El Partido de la Libertad de Austria, conocido por sus posiciones anti-inmigración, ya ha participado en coaliciones gubernamentales y ejerce influencia considerable en el debate político nacional. Inmigrantes y refugiados relatan experiencias de discriminación en vivienda, empleo e interacciones cotidianas. Musulmanes, en particular, enfrentan prejuicio y sospecha. Debates acalorados sobre símbolos religiosos islámicos, construcción de mezquitas e integración cultural dominan el discurso público. Incidentes de violencia motivada por odio, aunque no alcanzan niveles de otros países europeos, aún son preocupantes y frecuentemente subnotificados.
Esta tensión social revela una contradicción interesante. Austria promueve una imagen de nación sofisticada, multicultural y progresista, especialmente en Viena. Sin embargo, bajo la superficie, existe resistencia significativa a la diversidad y al multiculturalismo. Muchos austríacos expresan nostalgia por una época en que el país era más homogéneo étnicamente, revelando incomodidad con las realidades demográficas del siglo XXI. La séptima curiosidad aborda un aspecto raramente discutido de la sociedad austríaca. Austria tiene una de las mayores tasas de divorcio de Europa. Aproximadamente la mitad de todos los matrimonios austríacos terminan en divorcio, una estadística que contradice la imagen de estabilidad y tradición familiar frecuentemente asociada al país. Las tasas son particularmente altas en áreas urbanas como Viena, donde en algunos distritos más de 60% de los matrimonios fracasan. Sociólogos señalan varias razones para esta tendencia preocupante. La independencia financiera de las mujeres austríacas torna más fácil dejar relaciones insatisfactorias. Leyes de divorcio relativamente liberales simplifican el proceso. Cambios culturales han disminuido el estigma social asociado al divorcio. Además, expectativas irrealistas sobre relaciones, alimentadas por la cultura popular y redes sociales, llevan a muchos matrimonios a desistir cuando enfrentan dificultades normales. Las consecuencias de esta inestabilidad familiar son profundas y afectan principalmente a los niños austríacos, que crecen cada vez más en hogares fragmentados, pero esto es solo el comienzo de los problemas sociales que vamos a revelar. La octava curiosidad te sorprenderá por la hipocresía involucrada. Austria se posiciona como defensora de los derechos humanos y de la democracia, pero tiene un pasado nazi que nunca ha sido completamente confrontado o resuelto. A diferencia de Alemania, que pasó por un proceso extenso de desnazificación y educación sobre el Holocausto, Austria durante décadas se presentó como primera víctima de Hitler, minimizando su propia complicidad y participación entusiasta en el régimen nazi. La verdad histórica es bien diferente. Cuando Hitler anexó Austria en 1938, multitudes de austríacos celebraron en las calles. Austríacos ocuparon posiciones prominentes en la jerarquía nazi y participaron activamente en el Holocausto. Campos de concentración operaron en suelo austriaco. Después de la guerra, criminales de guerra austríacos frecuentemente escaparon de la justicia, mientras la sociedad rápidamente intentó olvidar este capítulo vergonzoso. Solamente en las últimas décadas, Austria ha comenzado a confrontar este pasado de forma más honesta, pero el proceso permanece incompleto. Monumentos a figuras históricas problemáticas aún existen. La educación sobre este periodo en las escuelas austríacas ha sido por mucho tiempo inadecuada. Sobrevivientes e historiadores critican la renuencia austríaca a aceptar responsabilidad total por atrocidades cometidas. Este ajuste de cuentas tardío con la historia revela incomodidad nacional con verdades inconvenientes. La novena curiosidad expone otro aspecto perturbador de la realidad austríaca. Austria enfrenta problemas crecientes con el tráfico de drogas y el consumo de sustancias ilícitas, especialmente entre jóvenes. Viena se ha convertido en un punto de tránsito importante para drogas que entran en Europa desde los Balcanes y Asia Central. Heroína, cocaína y metanfetaminas fluyen a través de la capital austríaca, alimentando mercados en toda Europa occidental. El consumo de drogas recreativas ha aumentado significativamente en las últimas décadas. El cannabis está ampliamente disponible, aunque técnicamente ilegal. El éxtasis y otras drogas sintéticas son populares en la escena de clubes nocturnos de Viena y otras ciudades. Más preocupante aún es el resurgimiento del uso de heroína y el crecimiento de usuarios de metanfetaminas, sustancias extremadamente adictivas y destructivas. Programas de reducción de daños existen, pero críticos argumentan que son insuficientes para lidiar con la escala del problema. La décima curiosidad revela una realidad que contradice completamente la imagen de país organizado y eficiente. Austria enfrenta serios problemas de corrupción política que manchan sus instituciones democráticas. Escándalos involucrando a políticos de alto escalón han explotado repetidamente en las últimas décadas, exponiendo redes de favoritismo, soborno y abuso de poder que penetran profundamente en el sistema político austriaco.
Uno de los casos más explosivos fue el escándalo de Ibiza en 2019, cuando un video secreto mostró al entonces vicecanciller austriaco discutiendo esquemas de corrupción con una mujer que él creía que era sobrina de un oligarca ruso. Las grabaciones revelaron disposición para trocar contratos gubernamentales por financiación política y manipular la prensa austriaca. Este escándalo derribó al gobierno y sacudió a una nación que gustaba de verse a sí misma como un modelo de integridad. Pero este fue solo un ejemplo entre muchos. Investigaciones revelaron que constructoras pagaban sobornos para obtener contratos públicos lucrativos. Partidos políticos aceptaban donaciones ilegales escondidas a través de fundaciones obscuras. Políticos usaban sus posiciones para beneficiar a familiares y amigos con empleos bien remunerados en el sector público. La intimidad entre élites políticas y económicas ha creado un sistema donde las conexiones personales frecuentemente importan más que la competencia o la legalidad. Lo que torna esta situación particularmente preocupante es la aparente resignación de muchos austríacos. Investigaciones muestran que una gran parte de la población espera que los políticos sean corruptos, una actitud cínica que mina la propia base de la democracia. Cuando los ciudadanos pierden la fe en sus instituciones, la puerta se abre para extremismos y soluciones autoritarias. La corrupción no es solo un problema legal en Austria, sino una crisis de confianza que corroe silenciosamente el tejido social del país. La 11ª curiosidad aborda algo que raramente se menciona en la conversación pública: los elevados costos de vivienda en las grandes ciudades austriacas. Mientras que Viena es alabada por su calidad de vida, la realidad para muchos residentes es una lucha constante para costear un techo sobre sus cabezas. El mercado inmobiliario se ha disparado en las últimas décadas, impulsado por la demanda extranjera, la especulación y la escasez de terrenos disponibles. Jóvenes profesionales, familias de bajos ingresos y estudiantes se ven obligados a compartir apartamentos pequeños o mudarse a las afueras, sacrificando la comodidad y la proximidad al centro urbano. Políticas públicas destinadas a controlar los alquileres y promover la vivienda social han tenido un impacto limitado y la situación continúa agravándose. Esta crisis de vivienda no solo afecta la economía de los hogares, sino que también genera frustración y resentimiento en una sociedad que históricamente ha valorado la igualdad de oportunidades. La 12ª curiosidad se adentra en el mundo de las tradiciones y costumbres austríacas, revelando que no todas son tan pintorescas como parecen. Algunas festividades y rituales folclóricos tienen raíces controvertidas y perpetúan estereotipos dañinos. Por ejemplo, la representación de Krampus, una criatura demoníaca que acompaña a San Nicolás en algunas regiones, ha sido criticada por su carácter violento y su uso de máscaras que recuerdan a caricaturas racistas. Asimismo, ciertos bailes y canciones tradicionales contienen letras y gestos que trivializan la opresión y la discriminación. Si bien muchos austríacos defienden estas prácticas como expresiones culturales inofensivas, otros argumentan que es necesario analizarlas críticamente y adaptarlas a los valores de una sociedad moderna e inclusiva. La preservación del patrimonio cultural no debe ser un pretexto para legitimar la intolerancia y el prejuicio. La 13ª curiosidad explora la relación de Austria con el mundo del juego y las apuestas. El país tiene una larga historia de casinos y loterías, y la industria del juego es una fuente importante de ingresos para el gobierno. Sin embargo, la proliferación de casas de apuestas y juegos de azar en línea ha generado preocupación por el aumento de la adicción al juego y sus consecuencias sociales. Estudios muestran que un porcentaje significativo de la población austriaca sufre de problemas relacionados con el juego, y que esta adicción está asociada con deudas, problemas familiares, depresión e incluso suicidio. A pesar de las regulaciones existentes, la industria del juego continúa expandiéndose, y los críticos argumentan que el gobierno prioriza los beneficios económicos sobre la salud pública y el bienestar de sus ciudadanos. Es necesario un debate serio sobre cómo equilibrar la libertad individual con la responsabilidad social en este ámbito. La 14ª curiosidad revela un secreto a voces en la sociedad austríaca: la persistencia de la desigualdad de género en el ámbito laboral y político.
Si bien Austria ha avanzado en la promoción de los derechos de las mujeres, todavía existen brechas significativas en términos de salarios, oportunidades de ascenso y representación en puestos de liderazgo. Las mujeres austríacas ganan en promedio menos que los hombres por el mismo trabajo y están subrepresentadas en los consejos de administración de las empresas y en los cargos políticos de alto nivel. Además, persisten estereotipos de género que limitan las opciones profesionales de las mujeres y las presionan para que asuman la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado de los hijos. A pesar de los esfuerzos de los movimientos feministas y de algunas políticas públicas, la igualdad de género sigue siendo un objetivo lejano en Austria. Finalmente, la 15ª curiosidad nos lleva a reflexionar sobre el futuro de Austria en un mundo globalizado y en constante cambio. El país enfrenta desafíos complejos como el envejecimiento de la población, la crisis climática, la polarización política y la amenaza del terrorismo. Para superar estos desafíos, Austria necesita reinventarse y encontrar nuevas formas de construir una sociedad más justa, sostenible y resiliente. Esto implica repensar su modelo económico, fortalecer sus instituciones democráticas, promover la inclusión social y fomentar una cultura de diálogo y tolerancia. El futuro de Austria depende de su capacidad para abrazar la diversidad, adaptarse a los cambios y construir un proyecto nacional que inspire a todos sus ciudadanos. Si este video te ha parecido revelador, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir la verdad sobre Austria. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes dejarnos un súper gracias y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo. Austria, la nación alpina que cautiva con sus paisajes de ensueño, su música clásica y su aparente perfección, esconde secretos que desafían su imagen de postal. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta nación, reflexionemos sobre la transparencia y la honestidad en la presentación de la realidad. ¿Estamos dispuestos a confrontar las sombras que se ocultan tras la fachada de prosperidad y orden, o preferimos aferrarnos a ilusiones reconfortantes? Uno de los aspectos menos conocidos de Austria es su arraigada cultura de consumo de pornografía, extremadamente desarrollada y tolerante. La industria pornográfica austríaca se sitúa entre las más prolíficas de Europa, con estudios profesionales generando contenido que se distribuye a nivel mundial. El país ha sido anfitrión de convenciones y ferias comerciales dedicadas a la industria adulta, abordando el tema con una naturalidad comercial que sorprende a muchos. Estudios revelan que la gran mayoría de los hombres austríacos y una proporción creciente de mujeres consumen pornografía con regularidad, gracias al acceso ilimitado a través de Internet. Psicólogos austríacos han manifestado su preocupación por los efectos de este consumo masivo en las expectativas sobre las relaciones, la intimidad y la sexualidad. La paradoja austríaca se manifiesta también en las estadísticas sobre violencia doméstica. 1 de cada 5 mujeres austríacas ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja íntima. Cada 21 días, en promedio, una mujer es asesinada por su pareja o expareja en Austria, cifras alarmantes para un país con menos de 9 millones de habitantes. Las organizaciones de protección a las mujeres critican a las autoridades por respuestas insuficientes ante esta problemática. Las órdenes de alejamiento a menudo no se aplican con rigor y los refugios para víctimas de violencia doméstica están crónicamente superpoblados y subfinanciados. Se ha acusado a la policía austríaca de no tomar en serio las denuncias de abuso, tratándolas como disputas privadas en lugar de delitos graves. La hipocresía ambiental es otro aspecto que merece atención. Austria se presenta como un país verde, resaltando sus paisajes alpinos prístinos y sus compromisos con la sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y problemática. Austria tiene una de las huellas ecológicas per cápita más grandes de Europa. Los austríacos consumen recursos naturales a tasas insostenibles, muy por encima del promedio mundial. El transporte es un problema significativo, con una alta tasa de propiedad de automóviles, especialmente vehículos grandes y potentes. El consumo de carne también es preocupante, ya que los austríacos se encuentran entre los mayores consumidores de carne per cápita del mundo. La industria del turismo de invierno depende de nieve artificial, consumiendo cantidades masivas de energía y agua. La desigualdad económica creciente contradice la imagen de nación próspera e igualitaria.
La riqueza en Austria se concentra en manos de una pequeña élite, mientras que un número creciente de austríacos lucha para cubrir sus necesidades básicas. Viena, a pesar de su histórica vivienda social, enfrenta una crisis de accesibilidad habitacional. La movilidad social se ha estancado, y los niños de familias pobres tienen menos oportunidades de acceder a la educación superior y a empleos bien remunerados. El sistema educativo, en teoría igualitario, reproduce desigualdades existentes. Austria enfrenta una profunda crisis de identidad nacional. El país está atrapado entre la nostalgia por el imperio austrohúngaro y los intentos de distanciarse del nazismo, buscando reinventarse como una nación progresista y moderna. Los austriacos no están seguros de si quieren abrazar la globalización y el multiculturalismo o preservar una identidad nacional más homogénea y tradicional. Esta confusión se manifiesta en políticas inconsistentes y mensajes culturales contradictorios. Austria quiere ser vista como defensora de los derechos humanos, pero adopta políticas de inmigración cada vez más restrictivas. Estos 15 hechos revelan una Austria muy diferente de la imagen idealizada. Es una nación compleja y contradictoria, que lucha con profundas cuestiones sobre moralidad, identidad y rumbo futuro. No se trata de demonizar a Austria, sino de comprender sus realidades para construir un futuro más equilibrado. Como decía Cervantes, el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se le pasa. Ahora bien, ¿es suficiente conocer estos 15 datos para entender la complejidad de Austria? Existen capas aún más profundas por explorar. ¿Cómo funciona la economía sumergida en este país? ¿Cuáles son las verdaderas cifras sobre criminalidad que las estadísticas oficiales no revelan? ¿Cómo están reaccionando las nuevas generaciones de austríacos a estas contradicciones? Te invito a seguir explorando estos temas con nosotros. Si este contenido te ha abierto los ojos a realidades que desconocías, te animo a dejar un súper gracias en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar trayendo estas historias y revelaciones profundas que otros canales no tienen el coraje de mostrar. La ayuda financiera, ya sea a través de visualizaciones, compartidos o contribuciones directas, permite que este canal llegue cada vez más lejos y produzca investigaciones aún más detalladas sobre los misterios y contradicciones de nuestro mundo. Supergracias no es solo un agradecimiento, es el reconocimiento de que valoras contenido honesto y valiente que va más allá de las superficialidades turísticas. La ayuda financiera que recibimos determina nuestra capacidad de investigar, producir y entregar material de calidad consistentemente. Gracias por formar parte de esta jornada de descubrimiento y por ayudarnos a revelar las verdades que el mundo necesita conocer. Como diría un buen español, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sigamos adelante, descubriendo juntos la verdad detrás de la fachada.